En la vasta mitología griega, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Zeus, el rey de los dioses y señor del Olimpo. Su figura es sinónimo de poder, justicia y también de contradicción, pues aunque fue venerado como garante del orden cósmico, su carácter impredecible lo convirtió en protagonista de incontables relatos. Zeus no solo es un dios, sino el símbolo de la lucha eterna entre caos y armonía, entre la ambición de los mortales y la autoridad de lo divino. Su historia es, al mismo tiempo, una narración de triunfo sobre la opresión, un mito fundacional sobre el origen de los dioses olímpicos y un espejo de la condición humana, con sus virtudes y defectos. Conocer el camino de Zeus, desde su nacimiento hasta su consolidación como soberano del cielo, es adentrarse en un relato épico lleno de batallas, alianzas, pasiones y enseñanzas que han perdurado por más de 2000 años, recordándonos que los mitos nunca mueren, solo se transforman en símbolos atemporales. La historia comienza con Cronos, titán que había usurpado el trono de su padre Urano. Tras recibir una terrible profecía que anunciaba que uno de sus hijos lo destronaría, decidió devorar a cada uno de ellos al nacer, asegurando así que nunca pudieran desafiar su poder. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron engullidos y permanecieron atrapados en su interior, condenados a una existencia oscura. Rea, su esposa, sufrió la angustia de ver cómo uno tras otro desaparecían en el estómago de su esposo. Sin embargo, cuando dio a luz a Zeus, la desesperación se transformó en valentía, urdió un plan para salvarlo. Ocultó al recién nacido en Creta y entregó a Cronos una piedra envuelta en mantas que el titán devoró sin sospechar. Ese acto de astucia marcó el inicio de un cambio decisivo. Zeus creció en secreto, lejos de la sombra de su padre, destinado a convertirse en el libertador de sus hermanos y en el arquitecto de una nueva era para dioses y hombres. En Creta, Zeus fue criado con esmero por ninfas protectoras y alimentado con la leche de la cabra Amaltea. Vivió oculto en una cueva del monte Ida, donde los curetes, guerreros danzantes, golpeaban sus armas contra los escudos para acallar su llanto y evitar que Cronos lo descubriera. Desde temprana edad, Zeus estuvo rodeado de símbolos de poder, aprendió sobre las tormentas, los truenos y los rayos, fuerzas que más tarde dominaría con absoluta maestría. Su niñez estuvo marcada por el aprendizaje de la naturaleza, la fuerza y la astucia, cualidades que lo convertirían en un líder nato. Con el paso del tiempo, comprendió que su destino no era permanecer escondido, sino enfrentar al titán que había encadenado a sus hermanos. Fue en este entorno sagrado donde forjó su carácter, donde el niño se transformó en un joven lleno de determinación. La cueva de Creta no solo fue su refugio, sino el lugar donde se sembró la semilla de un dios que cambiaría la historia del cosmos. Convertido en un joven lleno de fuerza y confianza, Zeus sabía que el momento de liberar a sus hermanos había llegado. Con la ayuda de la diosa Metis, preparó una pócima mágica que provocaría que Cronos vomitara a los hijos que había devorado años atrás. El plan se llevó a cabo con éxito. Primero fue expulsada la roca envuelta en mantas, y luego uno a uno, los dioses atrapados emergieron del estómago de su padre. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón se unieron a Zeus, agradecidos y listos para reclamar lo que les pertenecía. El gesto no solo liberó a los dioses, sino que encendió la chispa de la rebelión contra los titanes. Era la primera vez que el poder absoluto de Cronos era desafiado, y los jóvenes dioses no estaban dispuestos a ceder. De esta manera comenzó una guerra sin precedentes, una lucha que no solo decidiría quién gobernaría el mundo, sino que marcaría la transición de una era antigua a la supremacía de los olímpicos. La titanomaquia fue una batalla de proporciones colosales que duró 10 largos años. Por un lado, Cronos y los titanes defendían su autoridad desde el monte Otris, por el otro, Zeus y sus hermanos luchaban desde el monte Olimpo. La guerra parecía interminable hasta que Zeus liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, prisioneros en el Tártaro. Los cíclopes, agradecidos, entregaron armas poderosas a los dioses, a Zeus, el rayo, a Poseidón,
el tridente, y a Hades, el casco de invisibilidad. Estas herramientas cambiaron el curso de la guerra. Los Hecatónquiros, con sus 100 brazos, lanzaban piedras gigantes contra los titanes, sembrando el caos en sus filas. Con cada batalla, el poder de Zeus se hacía más evidente, y su rayo iluminaba los cielos como símbolo de la inminente victoria. Finalmente, los titanes fueron derrotados y arrojados al Tártaro, custodiados por los Hecatónquiros. Así terminó la era de los titanes, dando inicio a la supremacía de los dioses olímpicos, encabezados por Zeus. Tras la victoria, Zeus y sus hermanos comprendieron que debían organizar el cosmos. El poder no podía quedar en manos de uno solo, por lo que realizaron un sorteo para repartir el universo. Zeus obtuvo el cielo y se convirtió en soberano del Olimpo. Poseidón recibió el dominio de los mares y Hades el del inframundo, mientras la tierra quedó bajo el cuidado de todos. Esta división estableció un equilibrio que aseguró el orden del mundo. Zeus, como dios del trueno y del rayo, asumió el papel de juez supremo y protector de la justicia, tanto entre los dioses como entre los hombres. Desde entonces, fue considerado el guardián del destino, aquel que castigaba la arrogancia y premiaba la piedad. El Olimpo, morada de los dioses, se convirtió en el centro del poder divino, donde Zeus gobernaba acompañado de los demás olímpicos. Con este reparto, el nuevo orden quedó sellado. Los dioses olímpicos reemplazaban a los titanes como dueños del destino. Aunque Zeus era el dios del orden y la justicia, sus pasiones lo llevaron a protagonizar incontables historias de amores y descendencia. Se unió tanto a diosas como a mortales, dando origen a héroes, semidioses y nuevas divinidades. Con Hera, su esposa y reina del Olimpo, tuvo a Ares, Hefesto y Hebe, aunque su relación estuvo marcada por conflictos y celos debido a las constantes infidelidades de Zeus. Entre sus amores más conocidos se encuentra Leda, madre de Helena de Troya, Dánae, madre de Perseo, y Alcmena, madre de Heracles, el más célebre de los héroes griegos. Estas uniones no solo expandieron su linaje, sino que influyeron profundamente en la historia de la mitología, pues cada descendiente de Zeus protagonizó relatos que aún hoy inspiran literatura, arte y filosofía. Sus amores muestran el lado humano del dios, poderoso y sabio, pero incapaz de resistirse a la atracción y al deseo, dejando huellas imborrables en la historia de los mortales. El símbolo más poderoso de Zeus fue siempre el rayo, otorgado por los cíclopes durante la titanomaquia. Este arma divina le confería un poder absoluto sobre los cielos, permitiéndole castigar a los dioses rebeldes y a los mortales que osaran desafiar el orden. Cada trueno que resonaba en las montañas o en los campos era interpretado como la voz de Zeus, un recordatorio de su vigilancia constante. Sin embargo, su autoridad no se basaba únicamente en la fuerza, sino también en su papel como garante de la justicia. Zeus castigaba la desmesura, la arrogancia y la impiedad, pero también protegía a los justos y honraba a quienes mostraban hospitalidad y respeto. Bajo su reinado, el Olimpo se convirtió en un lugar donde se dictaban leyes divinas que influían directamente en el destino de los hombres. Así, Zeus no fue solo un dios de la tormenta, sino el símbolo viviente de la autoridad y el equilibrio, cuya fuerza se extendía más allá de los cielos. La veneración a Zeus fue una de las más extendidas en toda Grecia. Sus templos se alzaron en diferentes regiones, siendo el de Olimpia uno de los más célebres. Allí, cada 4 años, se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor, uniendo a las ciudades griegas en competencias atléticas y religiosas que exaltaban la fuerza, el honor y la devoción. En Dodona, se encontraba uno de sus oráculos más antiguos, donde sacerdotes e incluso sacerdotisas interpretaban el susurro de las hojas de los robles como mensajes de Zeus. Era adorado no solo como dios del trueno, sino también como protector de los reyes y garante de la justicia. Su figura se vinculaba al concepto de hospitalidad sagrada, pues se creía que Zeus castigaba con severidad a quienes maltrataban a los forasteros. El culto a Zeus trascendió lo religioso, fue un símbolo de unidad cultural y política en un mundo griego fragmentado, consolidando su papel como divinidad suprema. La historia de Zeus es más que un mito, es el reflejo de cómo los antiguos griegos entendían el poder, la justicia y la fragilidad de la condición humana.
Desde su nacimiento marcado por el miedo de Cronos, hasta su ascenso como soberano del Olimpo, Zeus encarna la lucha por la libertad, el triunfo sobre la tiranía y la necesidad de equilibrio entre fuerza y sabiduría. Sus amores, a menudo fuente de conflictos, muestran que incluso el dios más poderoso no estaba libre de debilidades. Sus símbolos, como el rayo y el trono en el Olimpo, lo convirtieron en un modelo de autoridad divina, pero también en un recordatorio de que el poder implica responsabilidad. A través de los siglos, Zeus fue venerado como protector, juez y padre de héroes, consolidándose como un ícono eterno de la mitología. Su legado trasciende el tiempo, recordándonos que en cada historia de dioses hay una enseñanza sobre lo humano, y que el mito sigue vivo en nuestra forma de ver el mundo. Si te gustó el video o por lo menos te entretuvo, te agradecería que me dejaras tu like y de ser posible, te suscribas al canal para más videos de este estilo. Muchas gracias por llegar hasta el final, nos vemos en un próximo video.